Hay personas que parecen amables con todo el mundo, pero en silencio están destruyendo su propia confianza. Personas que siempre ayudan, que siempre dicen sí, que evitan conflictos, que piden perdón por todo, que viven intentando agradar, y mientras todos las consideran buenas personas, ellas se sienten cada vez más cansadas, más inseguras y más vacías. Porque existe una verdad que casi nadie quiere aceptar. No todo lo que parece bondad nace del amor. Muchas veces nace del miedo. Miedo al rechazo, miedo a decepcionar, miedo a quedarse solos. Y cuando una persona vive desde el miedo, comienza a abandonarse poco a poco sin darse cuenta. Hoy quiero que observes algo importante. La confianza no desaparece de un día para otro. Se destruye lentamente cada vez que te traicionas para ser aceptado. Hay personas que pasan toda su vida diciendo sí a cosas que en realidad no quieren hacer. Sí por compromiso, sí por miedo, sí para evitar sentirse rechazadas. Y con el tiempo, dejan de darse. Cuenta de algo muy peligroso. Cada sí falso tiene un precio emocional. Porque cuando tú dices sí mientras por dentro quieres decir no, no estás siendo amable, estás enviando un mensaje silencioso a tu mente. Le estás diciendo, lo que los demás quieren es más importante que lo que yo siento. Y una vez que tu mente aprende eso, comienza a disminuir tu confianza poco a poco. Al principio parece algo pequeño. Alguien te pide un favor que no quieres hacer y aceptas. Te invitan a un lugar donde no quieres estar y vas igual. Aceptas cargas que no te corresponden solo para evitar incomodar. Y mientras todos piensan que eres una gran persona, por dentro empiezas a sentir cansancio, frustración y vacío. Porque el problema no es ayudar, el problema es abandonarte a ti mismo para ser aceptado. Muchas personas fueron educadas para creer que poner límites es egoísmo, que decir no es falta de respeto, que siempre deben estar disponibles para todos. Pero observa esto con atención. Personas que nunca saben decir no terminan perdiendo algo más importante que el tiempo, pierden identidad, ya no saben qué quieren, ya no saben qué necesitan, ya no saben qué sienten realmente, porque han vivido tanto tiempo complaciendo a otros, que olvidaron escucharse a sí mismos. Y aquí aparece una gran contradicción. La gente cree que quien siempre dice sí será más amado, pero muchas veces ocurre lo contrario. Cuando no pones límites, algunas personas comienzan a verte como alguien que siempre estará disponible. No valoran tu esfuerzo porque creen que no tiene costo. Y sin darse cuenta, empiezan a exigirte más y más. No porque sean malas personas necesariamente, sino porque tú les enseñaste que podían hacerlo. La forma en que otros te tratan muchas veces nace de lo que tú permites constantemente. Por eso una persona que no sabe decir no vive atrapada entre dos dolores. El dolor de decepcionar a otros y el dolor de decepcionarse a sí misma todos los días. Y el segundo dolor es mucho más peligroso, porque cuando tú te traicionas repetidamente, tu autoestima empieza a romperse en silencio. Tu voz interna cambia. Comienzas a pensar, tal vez mis necesidades no son tan importantes. Tal vez debo aguantar. Tal vez si digo lo que pienso, dejarán de quererme. Y entonces empiezas a vivir buscando aprobación. Ese es el origen de mucha inseguridad emocional. Personas que parecen tranquilas por fuera, pero que por dentro sienten miedo constante de incomodar, desagradar, de ser rechazadas. Por eso aceptan relaciones injustas, trabajos abusivos, amistades desequilibradas, responsabilidades que las destruyen emocionalmente. Todo para evitar una sola palabra. No. Pero una persona madura entiende algo fundamental. Decir no te convierte en una mala persona. Te convierte en alguien claro. Y las personas claras transmiten respeto, porque los límites saludables no alejan a la gente correcta. Alejan el abuso, la manipulación y la dependencia emocional. A veces creemos que debemos sacrificar nuestra tranquilidad para demostrar amor. Pero el amor sin dignidad se convierte en esclavitud emocional. No naciste para cargar con todo. No naciste para resolver la vida de todos. No naciste para vivir agotado emocionalmente solo para ser aceptado. Tú también tienes derecho a descansar, a cambiar de opinión,
a proteger tu energía, a elegir. Y cuando empiezas a entender eso, algo cambia dentro de ti. Descubres que decir no con respeto no destruye relaciones sanas, las fortalece, porque una relación verdadera puede soportar límites honestos. Solo las relaciones basadas en conveniencia se rompen cuando dejas de complacer. Y eso también es importante entenderlo. Muchas personas sentirán incomodidad cuando comiences a valorarte más. No porque estés haciendo algo malo, sino porque estaban acostumbradas a una versión de ti que siempre se sacrificaba. Cuando cambias, incomodas a quienes se beneficiaban de tu falta de límites. Por eso él. Crecimiento personal muchas veces viene acompañado de culpa al inicio. Te sentirás extraño diciendo no, sentirás miedo. Pensarás demasiado antes de poner límites, porque durante años entrenaste tu mente para priorizar a otros antes que a ti. Pero la confianza se construye exactamente ahí, no cuando todos te aprueban, sino cuando eres capaz de respetarte incluso si alguien se decepciona. Eso es fortaleza emocional. No necesitas gritar, no necesitas ser agresivo, no necesitas pelear con nadie. Solo necesitas dejar de abandonarte para mantener cómodos a los demás. Porque una persona que se respeta transmite algo poderoso incluso en silencio. Y cuando aprendes a decir no desde la calma, ocurre algo increíble. Empiezas a recuperar energía mental. Ya no vives resentido, ya no haces favores esperando reconocimiento, ya no cargas emociones que no te pertenecen. Empiezas a actuar desde la decisión, no desde el miedo. Y esa es una de las mayores señales de confianza real. Porque, León, verdadera seguridad no consiste en agradarle a todo el mundo. Consiste en poder mirarte al espejo sin sentir que te estás traicionando constantemente. Hay personas que se disculpan por todo, por hablar, por preguntar, por equivocarse, incluso por sentir. Dicen perdón antes de expresar una opinión. Perdón por necesitar tiempo. Perdón por no responder rápido. Perdón por ocupar espacio. Y aunque parece educación, muchas veces es inseguridad disfrazada de cortesía. Porque existe una gran diferencia entre reconocer un error y vivir sintiéndote culpable por existir. La disculpa tiene valor cuando nace de la responsabilidad, pero cuando se convierte en hábito automático, empieza a destruir la confianza. Tu mente escucha todo lo que repites constantemente. Y si todo el tiempo dices perdón, tu cerebro comienza a asociar tu presencia con molestia. Empiezas a sentir que incomodas, que cargas a los demás, que debes justificarte para ser aceptado. Eso agota emocionalmente. Personas crecieron en ambientes donde expresar emociones era incómodo, donde equivocarse era castigado con dureza, donde debían caminar con cuidado para no generar problemas. Y sin darse cuenta, aprendieron a minimizarse, aprendieron a hacerse pequeños para sobrevivir emocionalmente. Por eso, incluso de adultos, siguen actuando como si necesitaran permiso para existir. Se disculpan antes de hablar porque tienen miedo de interrumpir. Se disculpan cuando están tristes porque creen que sus emociones son una carga. Se disculpan cuando ponen límites porque sienten culpa por priorizarse. Y así comienzan a vivir atrapados en una necesidad constante de validación. Pero observa esto. Las personas seguras no viven pidiendo perdón por ser quienes son. Reconocen errores cuando deben hacerlo. Corrigen, aprenden, escuchan, pero no se destruyen emocionalmente cada vez que cometen una equivocación. Porque entienden algo importante. Cometer errores no disminuye tu valor como persona. El problema es que muchas personas mezclan error con identidad. No piensan, cometí un error, piensan, soy un problema. Y cuando alguien vive con esa mentalidad, desarrolla una relación destructiva consigo mismo. Todo el tiempo se juzga, todo el tiempo se corrige, todo el tiempo siente que nunca es suficiente. Por fuera parecen tranquilos y educados, pero por dentro viven bajo presión constante. Tienen miedo de decepcionar, miedo de incomodar, miedo de ser rechazados si muestran su verdadera personalidad. Entonces comienzan a actuar para agradar, filtran lo que dicen, ocultan lo que sienten, adaptan su personalidad dependiendo de quién tienen enfrente, y poco a poco pierden autenticidad.
Porque una persona que siempre está intentando no molestar termina desconectándose de sí misma. Y aquí aparece algo peligroso. Las personas que viven disculpándose constantemente atraen relaciones desequilibradas. ¿Por qué? Porque hay personas que detectan rápidamente quién tiene dificultad para poner límites. Y cuando alguien transmite culpa permanente, otros comienzan a tomar ventaja emocionalmente. No siempre de manera consciente, pero sucede. Empiezan a exigirte más, a hacerte sentir responsable de todo, a convertir tus límites en dramas, a esperar que seas siempre quien cede. Y tú aceptas porque temes que si dejas de hacerlo perderás cariño o aceptación. Eso no es paz emocional, eso es miedo. La verdadera humildad no consiste en minimizarte, consiste en reconocer tu valor sin sentirte superior ni inferior a nadie. Una persona emocionalmente fuerte puede decir, me equivoqué, pero también puede decir, no voy a castigarme eternamente por eso, porque entiende que crecer requiere espacio para aprender. Nadie desarrolla confianza viviendo bajo humillación interna constante. Y muchas veces el peor enemigo no es la crítica externa, sino la voz que llevas dentro. Esa voz que te dice, no hables demasiado, no molestes, no incomodes, no causa problemas. Con él. Tiempo, esa voz se vuelve tan normal que dejas de cuestionarla. Empiezas a creer que ser invisible es madurez, pero no lo es. Las personas emocionalmente sanas no desaparecen para hacer sentir cómodos a los demás. Pueden ser amables sin dejar de existir. Pueden ser respetuosas sin traicionarse. Y eso cambia completamente la manera en que se relacionan con el mundo. Porque cuando tú dejas de disculparte por todo, empiezas a recuperar presencia. Tu voz cambia, tu postura cambia, tu energía cambia. Ya no hablas desde el miedo, hablas desde la claridad. Y eso no significa convertirte en alguien arrogante. Significa dejar de vivir como si fueras una carga. Muchas personas necesitan entender esto. No tienes que ganarte el derecho de ser escuchado. No necesitas justificar cada emoción. No necesitas pedir perdón por tener límites. No necesitas sentir culpa por cuidar tu paz mental. Hay personas que llevan tantos años invalidándose que cuando finalmente intentan valorarse, sienten culpa. Y esa culpa es una señal de cuánto tiempo vivieron abandonándose emocionalmente. Por eso sanar también implica aprender una nueva forma de hablarte, con más firmeza, con más paciencia, con más respeto, porque la confianza no nace de repetir frases motivacionales frente al espejo. Nace de dejar de atacarte todos los días. Nace cuando tu mente deja de sentirse enemiga de ti mismo. Y ese cambio comienza en cosas pequeñas, en dejar de pedir perdón automáticamente, en expresar opiniones sin sentir, vergüenza, en aceptar que tienes derecho a ocupar espacio emocional en la vida de otros. Porque una persona que nunca se siente suficiente termina viviendo agotada intentando demostrar valor constantemente. Y nadie puede vivir en paz bajo esa presión. Muchas personas creen que evitar conflictos las convierte en personas maduras. Piensan que callar siempre es señal de inteligencia emocional, que soportar en silencio demuestra paciencia. Pero no todo silencio es paz. A veces el silencio es miedo, acumulado. Miedo a incomodar, miedo a perder relaciones, miedo a enfrentar conversaciones difíciles. Y para evitar ese malestar, muchas personas prefieren tragarse lo que sienten. Sonríen cuando algo les duele. Aceptan cosas injustas para evitar tensión. Guardan emociones durante meses, incluso años. Y por fuera parecen tranquilos. Pero por dentro se están rompiendo lentamente. Porque las emociones que no se expresan no desaparecen. Se acumulan. Y tarde o temprano salen en forma de ansiedad, resentimiento, agotamiento emocional o distancia afectiva. Hay personas que dicen, yo no peleo con nadie, pero en realidad no es paz interior. Es incapacidad de confrontar. Y eso es diferente. Una persona madura sabe dialogar incluso cuando existe incomodidad, porque entiende que las relaciones sanas requieren honestidad, no solo tranquilidad superficial. El problema es que muchos crecieron creyendo que expresar desacuerdo era peligroso.
Tal vez en su infancia hablar generaba castigos. Tal vez. Aprendieron que era mejor callar para evitar problemas. Tal vez vivieron rodeados de gritos, críticas o rechazo. Entonces desarrollaron una estrategia emocional. Complacer para sobrevivir. Y aunque esa estrategia pudo protegerlos en algún momento, ahora los está debilitando. Porque una persona que evita todos los conflictos termina perdiendo su voz. Ya no dice lo que necesita, ya no expresa lo que le molesta, ya no defiende sus límites. Se adapta constantemente para mantener la armonía. Pero la armonía falsa tiene un costo muy alto. Cuando callas demasiado tiempo, empiezas a sentir desconexión contigo mismo. Algo dentro de ti sabe que estás actuando en contra de lo que realmente sientes. Y esa contradicción destruye confianza, porque la confianza no se construye solo con éxito externo. También se construye cuando eres capaz de defender tu verdad con respeto. Muchas personas viven agotadas emocionalmente porque nunca dicen lo que realmente piensan. Guardan frustraciones para evitar discusiones. Aceptan faltas de respeto para no crear distancia. Permiten comportamientos injustos porque temen quedarse solos. Y entonces comienzan a acumular resentimiento silencioso. Ese resentimiento cambia la manera en que miran a otros. Se vuelven fríos, distantes, irritables. No porque sean malas personas, sino porque llevan demasiado tiempo ignorándose a sí mismas. Y aquí aparece otra verdad importante. Evitar conflictos no evita problemas, solo los pospone. Las conversaciones incómodas, que no tienes hoy, muchas veces se convierten en heridas más grandes mañana. Porque cuando nunca hablas, los demás creen que todo está bien. Nadie puede adivinar límites que tú jamás expresas. Por eso muchas personas terminan explotando de repente. Pasan años callando y un día reaccionan con una intensidad que ni ellas mismas entienden. No reaccionan solo al momento presente. Reaccionan a todo lo que acumularon durante años. Y después sienten culpa por haberse expresado. Entonces vuelven a punto. Callar. Y el ciclo continúa. Hay personas que no toman una decisión hasta recibir aprobación de alguien más. Necesitan que otros les digan que van bien, que su idea es correcta, que su camino tiene sentido. Y aunque parece prudencia, muchas veces es inseguridad emocional. Porque cuando dependes constantemente de validación externa, entregas el control de tu confianza a las opiniones de otros. Tu estado emocional empieza a depender de aplausos, aceptación y reconocimiento. Si te apoyan, sientes capaz. Si te critican, dudas de todo. Y así comienzas a vivir atrapado en una montaña rusa emocional. Muchas personas nunca desarrollan confianza real porque siempre esperan permiso para actuar, permiso para empezar, permiso para cambiar, permiso para creer en sí mismos. Pero la vida no siempre te dará confirmaciones antes de avanzar. A veces tendrás que caminar sin garantías, sin aplausos, sin que nadie entienda completamente lo que quieres hacer. Y ahí es donde nace la verdadera seguridad interior. No cuando todos creen en ti, sino cuando tú eres capaz de avanzar incluso en medio de la duda. El problema es que muchas personas fueron educadas para buscar aprobación desde pequeñas. Solo recibían reconocimiento cuando cumplían expectativas, cuando obedecían, cuando hacían sentir orgullosos a otros. Entonces crecieron asociando valor personal con aceptación externa. Y hoy viven intentando agradar constantemente. Miden sus decisiones según la reacción de los demás. Cambian opiniones para evitar críticas. Ocultan sueños por miedo al juicio. Poco a poco dejan de construir su propia vida y empiezan a construir una versión aceptable para otros. Pero una vida diseñada para agradar termina vaciándote por dentro. Porque aunque recibas aprobación, sentirás una desconexión silenciosa contigo mismo. Algo dentro de ti sabrá que no estás siendo completamente auténtico. Y esa sensación destruye la confianza lentamente. Las personas más inseguras no siempre son las más calladas. A veces son las que necesitan demostrar constantemente algo al mundo. Necesitan reconocimiento para sentirse valiosas. Necesitan aprobación para sentirse suficientes. Por eso les afecta demasiado la crítica.
porque construyeron su identidad sobre opiniones externas. Pero las opiniones cambian todo el tiempo. Un día alguien te admira, otro día te cuestiona, un día te apoyan, otro día desaparecen. Si tu confianza depende de eso, vivirás emocionalmente inestable. La madurez emocional aparece cuando entiendes que no todos aprobarán tus decisiones. Y eso está bien. No necesitas convencer a todos para avanzar. Habrá personas que no comprenderán tus cambios, que dudarán de tus capacidades, que proyectarán sus propios miedos sobre ti. Y si esperas validación absoluta antes de actuar, nunca comenzarás nada importante. Muchas veces el crecimiento se siente solitario al principio, porque las personas solo creen en los resultados cuando ya son visibles. Antes de eso, casi siempre. Habrá dudas. Por eso la disciplina es más poderosa que la aprobación. La aprobación te emociona por un momento. La disciplina transforma tu vida. Y una persona verdaderamente segura aprende a actuar incluso cuando nadie la está observando. No porque quiera demostrar algo, sino porque ya no necesita permiso para creer en sí misma. Hay personas que son increíblemente amables con todos, menos consigo mismas. Escuchan a otros con paciencia. Perdonan errores ajenos. Dan palabras de ánimo cuando alguien se siente mal. Pero cuando se miran a sí mismas, solo encuentran crítica. Se hablan con dureza. Se exigen demasiado. Se castigan por cada error pequeño. Y aunque por fuera parecen fuertes, por dentro viven agotadas emocionalmente. Porque nadie puede construir confianza mientras se destruye mentalmente todos los días. La relación más importante de tu vida es la que tienes contigo mismo. Y muchas personas viven como si fueran su propio enemigo. Nunca sienten que hacen suficiente. Nunca. Reconocen avances. Nunca celebran pequeños logros. Todo el tiempo se comparan. Todo el tiempo se presionan. Todo el tiempo se recuerdan lo que les falta. Y esa voz interna termina convirtiéndose en una prisión invisible. Hay personas que jamás le hablarían a un amigo de la forma en que se hablan a sí mismas. A un amigo le dirían: tranquilo, estás aprendiendo. Todos se equivocan. No tienes que resolver todo hoy, pero frente al espejo se dicen: no sirves. Siempre fallas. Nunca eres suficiente. Con el tiempo, esa forma de pensar destruye la autoestima, porque tu mente comienza a creer aquello que repites constantemente. Y si cada día alimentas pensamientos de desprecio hacia ti mismo, terminarás sintiéndote vacío incluso cuando logres cosas importantes. Muchas personas creen que tratarse con dureza las hará más disciplinadas, pero la humillación interna no fortalece, desgasta. La verdadera disciplina nace del respeto propio, no del odio hacia uno mismo. Una persona emocionalmente fuerte puede reconocer errores sin destruirse por ellos. Puede aceptar que aún tiene cosas por mejorar sin sentirse inútil por eso, porque entiende que crecer toma tiempo. El problema es que vivimos en una cultura donde muchas personas aprendieron a valorarse solo por resultados. Si producen, se sienten valiosas. Si fallan, se sienten inútiles. Entonces convierten su vida en una competencia interminable. Nunca descansan mentalmente. Nunca sienten paz. Nunca creen haber llegado lo suficientemente lejos. Y así comienzan a vivir desconectadas de sí mismas. Persiguen éxito, aprobación y reconocimiento, esperando llenar un vacío que en realidad nació de la falta de amor propio. Pero ningún logro externo puede reemplazar una relación sana contigo mismo. Puedes alcanzar metas y seguir sintiéndote insuficiente si tu voz interna sigue siendo destructiva. Por eso la confianza real no empieza afuera. Empieza en cómo te hablas cuando nadie te escucha. Empieza cuando dejas de insultarte por equivocarte. Cuando dejas de compararte constantemente. Cuando entiendes que tu valor no desaparece solo porque atravesaste un mal momento. Ser amable contigo mismo no significa volverte conformista. Significa dejar de vivir en guerra contigo. Porque una persona que aprende a respetarse internamente desarrolla una fuerza diferente, una fuerza tranquila, una seguridad que no necesita aparentar, una paz que no depende de demostrar superioridad a nadie.
Y cuando finalmente dejas de convertirte en tu peor juez, comienzas a convertirte en tu mayor apoyo. La verdadera confianza no nace cuando todos te aprueban. Nace cuando aprendes a respetarte incluso en los momentos incómodos. Cuando dejas de decir sí a todo para no decepcionar. Cuando entiendes que no necesitas pedir perdón por existir. Cuando aprendes a hablar aunque haya tensión. Cuando tomas decisiones sin depender de aplausos. Y cuando finalmente comienzas a tratarte con la misma compasión que das a otros. Porque ser amable no significa olvidarte de ti mismo. La humildad no es convertirte en pequeño. La paz no es callar todo lo que sientes. Y el amor no debería obligarte a destruir tu dignidad. Las personas más fuertes no son las que gritan más fuerte. Son las que aprendieron a vivir con verdad, límites y respeto propio. Si este mensaje habló directamente a tu vida, recuerda esto. Tu valor no depende de cuánto soportas por otros, también depende de cuánto eres capaz de respetarte a ti mismo.